Deine in Felder heute gegangen, und wenn der Frost so stark gebrennt. Comenzamos de nuevo un SOA con letra de mujer. Estamos, como no, con Graciela Coan, experta en antisemitismo y SOA. Hola, Graciela. Buenas tardes. Y con Concha Díaz Berzosa, de Amical de Mauthausen. Hola, Concha. Hola, Raquel. Estamos muy contentas de estar juntas y tenemos, como siempre, ya saben ustedes, un libro entre manos. Uno de esos libros que consideramos imprescindibles y que, bueno, que nos gusta que la audiencia de Radio Sefarad llegue a conocer, que les llegue a interesar lo que les contamos, tanto como para acercarse a una librería o una biblioteca y hacerse con uno de estos libros. En este caso hablamos de Una vida de Simone Weil. ¿Editorial, Chela? Ah, soy yo. Cierto, esa es mi parte, perdón. Es clave intelectual de mayo del 2011, de Madrid. Uh-huh. Pero bueno, fue publicado en Francia en 2007. Sí. Uh-huh. Es un recorrido por la vida de Simone Weil, que fue una persona, una mujer con mucha fuerza, superviviente de Auschwitz, cuando hablamos de mujer fuerte, creo que este es el mejor ejemplo. Con mucha lucidez demostró después de la guerra y ocupó puestos importantísimos políticos, como ser la primera presidenta y mujer de la Unión Europea. Y del primer Parlamento Europeo que se eligió por sufragio universal directo. Uh-huh. Porque los anteriores parlamentos se habían elegido por acuerdo político, ¿no? Y el primero, que fue por sufragio universal en el 79, ella se presentó por unas listas, salió eurodiputada y el Parlamento Europeo la eligió a ella de presidenta, ¿no? En Radio Sefarad tuvimos la oportunidad de hablar con ella hace ya bastantes años. Muchos años. Sí. Y no podemos olvidar su imagen, su mirada, una mirada firme. Muy firme. Sí. Aparte era una mujer muy decidida. La parte que nosotros hoy tendríamos que tratar es su paso o lo que tiene que ver con la Shoah. Pero tenemos que aclarar que su libro es Mi vida, y ella la parte del Holocausto lo cuenta muy escuetamente en un capítulo o dos, y no se detiene a hablar como otros supervivientes del hambre, el frío, los malos tratos, la humillación, sino que como que pasa por ahí que eso fue un quiebre en la vida de Europa, pero que ella sigue adelante. Y eso creo que es muy valioso. Yo empecé a leer todo, dije, bueno, del Holocausto lo voy a leer después. Yo empecé con su vida a la vuelta de Auschwitz, fue liberada en Bergen-Belsen, ¿no? A su vuelta de Auschwitz, pero me llamó la atención, digo, qué poquitas páginas están dedicadas al Holocausto, ¿no? Pero es lo que tú dices, es una vida que continúa después de Auschwitz, igual que la propia Europa. Sí. Pero es constante la referencia y la presencia del Holocausto en totalmente. La vida de Simone y en su actividad política posterior. Sí. Incluso hay reflexiones muy, muy interesantes, por ejemplo, cómo fueron tratados los supervivientes después por el resto de personas que no habían sufrido esa tragedia, o sus relaciones o sus sentimientos hacia Israel. Es su crítica a los políticos que ante esa cuestión u otras miran hacia otro lado. O sea que es una mujer, tenía... incluso, ella, como era una persona que tenía bastante peso político, pues tuvo bastantes encontronazos con compañeros suyos, ¿no? Porque, claro, se encontraba muchas veces en situaciones en las que, como cuando tuvo que presentar, en el año 1974, fue la primera mujer también ministro de Salud en la Quinta República Francesa,
y presentó la ley del aborto, ¿no? Que ya había salido rechazada en la legislatura que anterior. de hecho se llama la Ley Bale, Sí. de 1979. Pero primero había presentado la ley para la aprobación de los anticonceptivos, ¿no? En el 74. Y luego en el 75 presentó la ley del aborto, ¿no? Y luego estamos hablando del año 1975. Y en 1905, que el Comité Internacional de Auschwitz la pide a ella. ¿En 1905? En 2005, perdón, perdón. 2005. Que el Comité Internacional de Auschwitz la pide a ella que haga el discurso el 27 de enero para conmemorar a las víctimas. El Consejo Superior Judío de los Rabinos de América, de Estados Unidos, hizo una protesta porque iba a hacer el discurso esta señora que había aprobado una ley del aborto. O sea que, fíjate tú, que pasaron casi 40 años y le recordaban como que era una persona, o sea que fue una persona que siguió sus convicciones independientemente de lo que... Fue fiel a sí misma. Los demás, claro. incluyendo a su marido. Incluyendo a su marido, porque cuando... Ella entró a los 17 años en Auschwitz con su madre, sus hermanas, el hermano no logró esconderse, y cuando vuelve retoma los estudios de abogacía. Y tiene 3 hijos, guapísimos los 3, ya casados, nietos, bisnietos, y un día le dice al marido que ella iba a hacer una pasantía porque quería ejercer de abogada. Que hasta aquí ha llegado mi etapa de ama de casa y madre solamente. Hasta aquí llegamos, y el marido, por supuesto que no, con 3 niños, eran pequeños, con 3 niños, que no me parece bien, que no está bien, dice. Y yo de repente recordé a mi madre, que tenía estudios universitarios, y mi padre, por llevarla a Niza, mi madre cortó su carrera y solamente fue madre. Entonces, bueno, se le planta al marido y le dice, lo voy a hacer. Entonces el marido dice, bueno, abogada no, pero puede ser que era fiscal o hacer... Sí, fue magistrada. Magistrada. Y efectivamente hace la carrera como magistrada con muy buena actuación también. Y o sea que las convicciones de ella eran tan firmes que a mí me maravilla el tema de los supervivientes que logran rehacer su vida. Y de esta ella manera, no solo la rehizo, sino que también demostró la valía de una mujer, en su caso, pero de una persona que ha salido del horror y es capaz de progresar profesionalmente, familiarmente, y eso, bueno, los vemos en muchos premios Nobel que han salido. Mira, ella misma dice que hubiera sido de los millones de niños judíos que fueron asesinados aquí, está a las puertas de Auschwitz, o en otros campos de exterminio. ¿Acaso hubiesen sido filósofos, artistas, grandes sabios, o simplemente hábiles artesanos, madres de familia? Solo sé que lloro cada vez que pienso en ellos y que nunca podré olvidarlos. Y eso lo dice alguien que, como tú dices, rehizo su vida y se convirtió en un personaje fiel a sí mismo, una mujer que luchó por sus ideas. Rehacer la vida, volver a casarse, tener hijos, y otra cosa es esa gran carrera política que hace sin haberse afiliado a ningún partido. Una sola vez se afilió y no le gustó la primera asamblea que asistió y dijo, aquí termina mi vida de militante activa. ¿Entramos con Simone Weil en Auschwitz? ¿Si os parece? Vamos a ver. A mí de la parte de Auschwitz que más me interesa es lo bien que describe todo el periodo, porque ella, claro, nació en Niza, ¿no? Nació en el 27 y estuvo prácticamente en Niza todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo bien que describe todo el periodo de ocupación francesa en la zona, primero en la zona libre y luego ocupado por los italianos, ¿no? Entonces lo describe muy bien, que además describe la cantidad de judíos que llegaban de todas las partes, primero porque era zona libre y luego porque los italianos eran mucho más tolerantes que los franceses con los judíos, y lo describe muy bien, ¿no? Ella es un poco... recuerda a Irene Nemirovsky. Exactamente. Sí. Ella recuerda porque el libro, esa parte, tiene mucho... Hombre, la Irene Nemirovsky es otra cosa, es mucho más
es todo, un poco todo el exilio exterior e interior que tienen todos los franceses, ¿no? Pero me recuerda mucho toda esa parte de lo que hace Irene, ¿no? Pero lo describe muy bien, ¿no? Sobre todo la llegada de los refugiados, cómo la madre se involucra mucho, ¿no? Con esos refugiados, los ayuda, busca comida, incluso en su casa los acogen varias veces, ¿no? Entonces todo ese periodo es muy interesante porque conoces que, claro, Francia durante la ocupación no fue toda igual, ¿no? Entonces eso para mí es lo que más me ha interesado de todo el periodo, ¿no? Luego, claro, la arrestan en el 44, pasa por Drancy, evidentemente, los llevan a Auschwitz, a la madre y a las dos hermanas, y allí en Auschwitz, pues bueno, está un tiempo, luego cuando evacúan Auschwitz, primero pasan por Mauthausen, luego va por Dora, luego, hasta que llegan a Bergen-Belsen, o sea que hace un trayecto que no es un trayecto usual, ¿no? Que, bueno, es que no hubo no hubo ningún trayecto. Entre comillas. Casi todas terminaron en Bergen-Belsen, pero pasaron por muchos sitios, ¿no? Pero es lo que más me ha interesado de ese periodo, ¿no? Porque te relata muy bien un poco cómo vivían muy, muy malamente, o sea, es decir, había carestía de todo prácticamente, aunque era una zona libre. Pero si iban a la escuela, ella cuenta su experiencia. Incluso hizo el bachiller, o sea que antes de que la arrestaran la Gestapo, porque los arrestaron por una tontería, ¿no? Sí. Porque fueron a buscarse unos a otros, a ella la arrestaron en la calle. Entonces, estaban escondidos. Pero dijeron, había terminado, no pasa nada. Había terminado el bachillerato. Y iban a celebrarlo, iba con un compañero, los arrestan, tenían documentación falsa, lógicamente, entonces quiere avisar a la familia, siguen al compañero, o sea, ese cúmulo de tal, y entonces todo ese periodo es muy interesante conocerlo, ¿no? A mí también me ha llamado la atención, no sé si a vosotras y tal vez a nuestros oyentes que ya conozcan el libro, ese aspecto de estar en Auschwitz y que alguien la proteja. Que eso a veces sí hemos podido ver en otros testimonios, en otros libros. Siempre. Pero en este caso es una capo. Sí, claro. Sí. Porque era muy chica, aparte era muy menuda. Debía de ser muy guapita, muy tal. Entonces, pues hombre, estas hay otros libros que cuentan más las relaciones que hubo entre las mujeres en los campos de concentración, ¿no? Pero sí que hay una especie de, bueno, pues de proteger, ¿no?, a la gente un poco más débil o más guapa o lo que sea para intentar... Claro, ella llega en el 44, o sea, que quiere decir que ya... Que ya los alemanes sabían que había que portarse bien. Sí. No lo hacían. No lo sabían ellas, no sabían lo que pasaba, pero estaba claro que no tenían el comportamiento tal. Pero claro, entonces luego también hay que tener en cuenta que estaba en el aspecto que ella no estaba sola, ¿no? Estaba la madre y la hermana, y eso siempre es muy importante, ¿no? Estar acompañada de alguien, ¿no? Uh-huh. Ellos durante toda la época del arresto no supieron porque al padre no le detuvieron junto con ellas, ¿no? Y al hermano, pero el hermano se quedó porque el hermano le convencieron para apuntarse a la organización TOT, ¿no? Que todos sabemos que eso es una de las deudas pendientes que tiene Francia, en general toda Europa, porque hubo cerca de 2 millones de personas que trabajaron por la organización TOT y nadie después de la guerra ni los consideró supervivientes, ni los consideró víctimas, ni trabajadores, que eran trabajadores forzados, evidentemente, ¿no? Entonces al hermano le convencieron para que se quedara en Auschwitz y para apuntarse a la organización. Coincidió con el padre, que le detuvieron también, y los mataron, lo asesinaron en Kaunas, en el Fuerte 9. El Fuerte 9 de Kaunas. Que hemos estado nosotros el año pasado. Entonces, ellos durante todo el tiempo del arresto no supieron qué había pasado con ellos, ¿no? Y tampoco sabían nada que pasaba con la hermana más pequeña, ¿no? Bueno, más pequeña. La más pequeña era Simón, ¿no? Porque se había apuntado en la resistencia y habían sido también detenida y estaba en Ravensbrück, ¿no? Pero durante todo ese periodo no sabían nada del resto de la familia, pero el estar con la madre y la hermana, por supuesto, y además toda la marcha que hicieron hasta Bergen-Belsen la hicieron juntas, y eso, por supuesto, es muy distinto, ¿no? Yo quería, si os parece, leer un poco un extracto de... Hay otra cosa que también me importante, porque a ella no la raparon el pelo.
fue una época, o sea, es las cosas curiosas, ¿no? A ellas las tatuaron, las quitaron la ropa, etcétera, pero no las raparon el pelo. También el libro, muchas veces dentro de lo que es el relato cronológico de lo que sucedió, ella se pregunta cosas, ¿no? Es importante el libro porque mete reflexiones del presente, ¿no? Entonces ella se pregunta, ¿por qué no les raparon el pelo? Pues nunca sabrán por qué no les raparon el pelo, ¿no? Esos comportamientos arbitrarios que tenían, de lo que había, ¿no? Sí, hay otro diario que hablaremos otra semana, que es el diario de Ana Novak, donde ella cuenta, es rumana ella, ¿no? Que cuenta que a las rumanas las raparon y a las húngaras y polacas no. ¿No? Entonces dice, pero ¿por qué ellas no y a nosotros sí? Bueno, eso ya cuando llegue Ana Novak, ella habla de los unos. O sea, no dice húngaro, en ningún momento dice húngaro. Ya hablaremos de Ana Novak, pero me vino a la cabeza ese hecho, ¿no? Comentabas, Concha, que a Simone Weil sí la tatuaron y ella habla de cuando volvieron de los campos, ¿no? La reacción de la gente. Algo que se repite en la mayoría de los testimonios, y voy a leer un trocito. Dice, cuando volvimos de los campos, llegamos a escuchar declaraciones todavía más desagradables e incongruentes, juicios arbitrarios, análisis geopolíticos tan perentorios como vacíos. Pero este tipo de declaraciones no era lo único que nos hubiese gustado no volver a escuchar nunca más. No hubiéramos tenido problema en privarnos de algunas miradas que nos volvían transparentes. Eso es muy común en los... Además, ¿cuántas veces escuché a gente sorprendiéndose? ¿Cómo puede ser que hayan vuelto? Eso prueba que no era tan terrible como decían. Eso siempre pasa, ¿no? Ha sido, creo que la vuelta, de todos los supervivientes ha sido muy dura. Y dice, unos años más tarde, en 1950 o 1951, durante una recepción en una embajada, un funcionario francés, de alto nivel, debo decirlo, señalando mi antebrazo y mi número de deportada, me preguntó sonriente si ese era mi número de guardarropa. Después de eso, durante años, preferí usar mangas largas. Sí. Bueno, ella también cuenta bastante de lo que pasó en Francia, ¿no? Cuando en la posguerra, ¿no? O sea, es decir que, por supuesto, no se reunían los supervivientes para hablar un poco del tema, porque no era... Podían entre ellos nomás hablar. Sí, exactamente. Entonces ella se junta con bastante gente de un grupo comunista que había conocido en el campo, y es como empezar a hablar, porque el resto de la gente, entre los que habían colaborado y los que no querían saber nada, pues la situación era bastante complicada, ¿no? Pero bueno, ella es una persona que siempre ha tenido, últimamente, por ejemplo, que en las últimas elecciones apoyó a Sarkozy, no tuvo ningún problema cuando Sarkozy pidió que se hiciera el ADN a los emigrantes, salió públicamente y le rebatió, ¿no? En público, ¿no? O sea, que es una mujer que es un referente político en Francia para cualquier cosa. O sea, además yo creo que es como una gran defensora de los derechos de la mujer y de los derechos humanos en general, ¿no? Pero de los derechos de la mujer, porque ella piensa que las mujeres todavía tienen mucho que hacer todavía. Hay mucho que hacer todavía para la igualdad, ¿no? Sí. ¿Queréis añadir algo más? Sí, yo quería añadir que, aparte del libro, que realmente es digno de leerse, en los anexos, ella terminó su vida activa, digamos, pues está muy enferma, como presidenta de la Fundación Memoria de la Shoah, que creó Mitterrand, que es con los fondos de los judíos deportados y asesinados. Se hizo una fundación con la que subvencionó mi primer viaje a Polonia, todo tengo que decirlo. Y ella fue durante todos esos años, hasta el 2007 que renunció, pues ya no estaba bien. No sé de qué. Pero en los anexos es impresionante los discursos que ella tiene. Por ejemplo, en el 2015, cuando habla... En el 2005, lo tenemos con el 5, no le damos. En un discurso en Auschwitz, después el que presenta en Estrasburgo, o el que da en la Fundación Memoria por la Shoah,
y después en Naciones Unidas. Y sobre todo... Ahí habla del holocausto. Y sobre todo el discurso de la legalización del aborto. Bueno, ese porque discurso... ese es un discurso magnífico. Además, en aquel momento prácticamente todos sus compañeros políticos, a pesar de que tenía bastante apoyo, ¿no?, por parte de entonces era presidente de la República, Valéry Giscard d'Estaing, la apoyaba muy católico. bastante, muy católico, pero la apoyaba. Uh-huh. Muchos compañeros la dejaron sola y tuvo un discurso magnífico. Sí, que está entero. Y entonces está entero reproducido, y entonces merece la pena leerlo, ¿no? Uh-huh. Y también sus opiniones sobre Hannah Arendt, por ejemplo, sí. muy interesantes. Bueno, sí, bueno, yo creo que en este tema, con todos mis respetos, Simone Weil no entendió a Hannah Arendt. Eso lo dejamos ahí para que nuestros oyentes... No entendió lo que quiere decir, pero yo estoy escriban de acuerdo con sí. Hannah Arendt. O sea Sí, yo creo que no... No ha entendido lo que... No la entendió, no la quiso entender. Bueno, no sé. yo creo que no la entendió. Es que Hannah Arendt al principio, no te olvides que después del juicio de Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt decía cómo el Judenrat colaboró y cómo y después Hannah Arendt misma se dio cuenta de que estaba equivocada. Y entonces mucha gente se ha quedado con ese discurso de Hannah Arendt, a lo mejor no la volvió a leer. No, pero ella, en este caso, Simón habla de lo de la banalidad del mal, no del Judenrat, ¿no? No del caso claro, de Judenrat. No, de lo de la banalidad del mal, el aspecto de que Eichmann era un funcionario, que sí. un criminal de escritorio, sí. de los que llamaban criminales de escritorio y tal, ¿no? Entonces ella no está de acuerdo con eso. Entonces, bueno, yo creo que en este caso la que tiene razón es Hannah. Bueno, como ven, un libro que tiene muchas leído. cosas para llamar nuestra atención. Sí. Por supuesto, la parte que dedica a la Shoah es la que más nos importa aquí en Shoah con letra de mujer, pero también ese aspecto del que hablaba Graciela al principio, de testimonio de una mujer que sobrevive y que se convierte, que hace honor a aquellos que decían, merezco vivir porque tengo que hacer algo, claro, ¿no? Sí. No, merezco vivir, perdón. Si he logrado sobrevivir, o si la suerte o la energía o Dios ha hecho que sobreviva, será porque tengo que hacer algo importante en la vida, y en este caso Simone Weil lo ha hecho. Y vosotras también habéis hecho una cosa muy importante, que es hablar de un libro más aquí en Shoah con letra de mujer, que os agradecemos mucho. A ti. Gracias a ti. In Wald Zurich reingekrochen, mit Schneegirlande in die Hosen, der Musik von Weihnachten ist offen, warum der Scheide